La irrupción del Peugeot 405 en el mercado nacional fue determinante. Fue el coche del momento y coche aspiracional desde el comienzo y por los años que vendrían. Era un auto elegante, sexy y caro. El 405 fue una jugada que la competencia no pudo anticipar. El Renault 21 resultaba tosco en comparación, el Galaxy de Ford era una credencial del espanto, y el Fiat Tempra sufría el karma de los coches grandes de Fiat de no ser tenidos en cuenta. De todos, el Tempra, por su diseño, es el que estaba más a la altura para dar batalla, pero la seducción ya tenía dueño. Hablando de seducción, mucho tiene que ver el poder de la palabra, el poder del significado. Peugeot sabía que sus productos iban a un público mayormente masculino y sobre todo que era lo que consideraban importante. No era acelerar más. Tampoco ser el más veloz. Por más que tengamos siglos y siglos de evolución como especie humana, nuestras prioridades siguen siendo bastante primitivas. ¿Qué quiere el hombre promedio? Pues no ser promedio. Ser el macho alfa lomo plateado. Por eso acuñó las frases "el poder de la seducción" y "la especie dominante" en sus publicidades. Hombres mirando la publicidad fantaseando con conquistas resulta algo obvio. El golpe secreto eran las mujeres que veían la publicidad y fantaseaban con un hombre que tenga ese auto. Un esquema simple y efectivo. Para el hombre, vistas del auto y la mujer seducida. Para la mujer, el auto llegando siempre a paisajes exóticos, glamorosos castillos, siempre despacio, siempre llegando. Ya que la llegada es un sinónimo visual del preludio amoroso. Nunca rápido, nunca velocidades máximas, nunca maniobras acrobáticas. A él le decía, usted va a seducir con este auto, mientras que a ella le decía, a usted le seduce todo lo que rodea al auto. Así, las publicidades del Peugeot 405 creaban realidades con fantasías, nada nuevo en publicidades de automóviles, pero con Peugeot se lograba que sus autos las conserven. Que el significado y la distinción de tener un Peugeot sea real. El Peugeot 405 está justo un paso antes de la era en que todos los autos comienzan a parecerse. Dejamos de tener un auto con paragolpes para tener un auto que incorpora los paragolpes. Es una excelente muestra de transición a paragolpes pintados, la superficie de contacto se mantiene negra mientras el resto es color carrocería. Su carrocería es fruto de un trabajo notable de Pininfarina que muestra equilibrio, armonía de líneas, elegancia y distinción. En principio se ofrece una sola versión, el Peugeot 405 SR, con un motor de 1.9 litros que entregaba 110 caballos y equipamiento full. Tenía prestaciones interesantes teniendo en cuenta que aún utilizaba carburador. Su velocidad máxima era cercana a los 190 km por hora mientras que su aceleración de 0 a 100 era de casi 11 segundos. Al año siguiente saldría la versión SRI que incorporaría la tecnología ABS en sus frenos e inyección electrónica, mejorando aún más el producto que Peugeot ofrecía en los 90s. Estamos llegando al próximo segmento, donde veremos los detalles del modelo. Es una buena ocasión para suscribirse al canal, es la mejor forma de consentir su exquisito gusto. Vamos al próximo segmento. El modelo declara ser escala 1:43. Las dimensiones del mismo están dentro de lo aceptable para considerarlo de dicha escala. Curiosas las ópticas delanteras que tienen líneas irregulares y oblicuas, un tanto curvas que otorgan carácter al modelo. Las mismas en su base traslucen el tono rojo de la carrocería. Las luces antinieblas son insertos y quedan muy bien, sube puntos en calidad. En el lateral ofrece su silueta de manera satisfactoria, no se observan vicios como un techo demasiado alto o desproporción alguna. Buen trabajo de baguetas pintadas a 2 tonos, carga de combustible bien escalada y de forma adecuada. El espejo retrovisor color carrocería es un detalle para elogiar, son detalles propios de modelos premium. La antena del techo está sobredimensionada pero no llega a ser una fatalidad.
La parte trasera es buena pero no luce por el color de la carrocería. Las ópticas traseras al tener un color similar se terminan fundiendo y no contrastan del todo. El paragolpes trasero responde a las mismas características del paragolpes delantero, mismos detalles y queda igual de bien. La tampografía de Peugeot es para admirar. De igual forma la de 405 SR, a 2 tonos y la de ABS. El techo solar es otro detalle de calidad, algunos fabricantes lo simplifican haciendo la moldura del mismo en la matriz y pintándolo de negro. Aquí, es un inserto de material semitraslúcido. Algunos coleccionistas ya intervinieron el techo solar y lo pusieron en posición abierta. Considero que es una idea interesante para lograr versiones que se distingan de una reproducción masiva. Los limpiaparabrisas son cumplidores, no sorprenden que sean negros, ya que para estos autos no hay otro color posible. Lo que sí es llamativa es la grilla plástica debajo de los mismos. Es un buen modelo en líneas generales, no posee defectos insalvables. En el Baus Score daremos nota a cada aspecto del modelo. Vamos a buscar la puntuación de este Peugeot 405 a escala. La presentación es la habitual y la nota también. 7. Buen trabajo de carrocería, se lleva una nota alta, 8.9. Pintura metalizada de grano fino y bien aplicada. Más no se puede pedir. 8.7. El detallado cumple con lo esperable, no hay errores. 8.2. Antena y ópticas delanteras bajan la nota pero no mucho. 8.7. Es un 405, no necesita la base con su nombre para reconocerlo. 9.5. No es inédito, fue reproducido por distintas marcas, los hay mejores y peores. 8. La puntuación final para el modelo es de 8.4. Así culmina el análisis. ¿La nota hará justicia con el modelo? Espero su comentario. Lo dejo con las mejores sugerencias en los enlaces. No olvide suscribirse.